Mi nombre es Teresa y esta es mi historia. Cuando era niña, yo siempre quise ayudar a la gente que menos tenía, a los que más necesitaban, niños de la calle, madres solteras y ancianos. Durante mi adolescencia, yo me dedicaba a buscar gente a la cual apoyar. Entonces, con la ayuda de mis padres, hacía colectas de dinero. Y a pesar de que nosotros mismos teníamos ciertas necesidades económicas que no podíamos cubrir, eso nunca nos detuvo. Por el contrario, si nosotros habíamos sufrido la pobreza, no queríamos que los demás vivieran lo mismo, porque éramos conscientes del nivel de sufrimiento que se podía llegar a tener cuando no se tenía ni para llevar algún alimento a la mesa. Recuerdo las palabras de mi madre cuando yo era niña, pues se sorprendía cuando miraba mi manera de actuar al ver a alguien en situación de calle. Me preocupa un poco cómo es que quieres ayudar a tanta gente, hija, si a veces ni nosotros mismos podemos cubrir tus necesidades. Ella decía que recordaba una ocasión en especial en la que yo regresé descalza a casa después de haberle regalado mis zapatos a una pequeña que caminaba descalza por la calle. Según mamá, ese día me regañó mi padre porque él no tenía dinero para comprarme unos zapatos nuevos. Además de todo, yo era muy estudiosa y soñaba desde muy pequeña el lograr tener una carrera de abogada para así poder ayudar a aquella gente que estaba en la cárcel por haber robado algo para poder mantener a su familia. Yo era una niña muy estricta conmigo misma cuando se trataba de mis estudios, y desde muy temprano, en cuanto despertaba, lo primero que hacía era lavarme la cara con agua fría, y una vez que estaba ya un poco más despierta, iniciaba con mis tareas. Con el paso del tiempo, yo descubrí que a mí no me gustaban los niños de la misma manera que a mis compañeritas de la escuela les llamaban la atención. Pero esto no era porque me gustaran las niñas tampoco. Me refiero a que mientras ellas querían casarse y tener hijos cuando fueran grandes, yo soñaba con servir a Dios y por medio de su iluminación poder tener más y más la posibilidad de apoyar a mis semejantes. Cuando por fin tuve una edad en la que podía ingresar a un convento, mis padres, con mucho sacrificio, me apoyaron para buscar un lugar en el que pudiera seguir mi devoción, al mismo tiempo que podía seguir estudiando. Finalmente, encontraron el colegio indicado para esto. Dentro del convento de San Pedro, ubicado en otra ciudad a un par de horas de distancia de la mía, fue que yo pude seguir preparándome. Sentía que me estaba yendo por un buen camino, y dentro de ese convento comencé a ayudar a las madres que se encargaban de la administración. Mi nueva rutina me estaba gustando mucho, pues a diario, desde muy temprano, ahí se oficiaba una misa que corría a cargo del padre Daniel, quien a diario entraba desde muy temprano al convento para darnos la palabra del Señor. El padre Daniel, además de dar la misa diariamente, también era maestro de teología dentro del instituto. Diariamente durante la misa, yo recibía el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo qué pecados podría tener, hermanos. Aún así, formaba parte de todas las actividades ahí dentro, pues esto hacía reforzar mi fe y me daba las fuerzas y el impulso para continuar firme en mis causas, mismas que estando ahí dentro, sinceramente no se veían muy cercanas, pues me di cuenta de que la iglesia como institución no apoyaba mucho al convento en el que yo había entrado, pues había muchas carencias y todos los gastos tenían que cubrirse por medio de colectas que nosotras mismas hacíamos o a través de donativos de organizaciones que tenían contacto con la Madre Superiora. Durante alrededor de un año,
un grupo de monjas y novicias nos dedicamos a reunir fondos para realizar un viaje al Vaticano. Este sería para conocer a nuestro nuevo Papa, el líder de toda la Iglesia Católica, nuestra más alta instancia religiosa. Yo tenía la idea de que ese viaje me cambiaría la vida, y efectivamente así fue, pero no para bien, pues al conocer ese mundo de cerca tuve un gran choque emocional. Por fin llegó la fecha que tan lejana se percibía y que tanto sacrificio nos había representado. Si ya de por sí trabajábamos duro haciendo postres y saliendo a venderlos a las calles, y estudiando, ayudando a los demás, imaginen durante un largo año reunir fondos para ese viaje. El entrar a ese pequeño país fue muy emocionante, pues su cultura y arquitectura eran totalmente diferentes a lo que mi país natal tenía. Había algo que no tenía congruencia. Sin embargo, seguía emocionada. Esa noche llegamos y nos hospedamos en una abadía muy vieja, para el día siguiente muy temprano acudir a recibir la misa en la plaza de San Pedro. Cuando nos íbamos acercando a ese lugar, había más cosas que no tenían sentido para mí, pues la misma basílica estaba diseñada y construida con unas intenciones de sobresalir de entre tanta construcción. Yo siempre creí que la institución debía tener el mismo desapego económico que yo sentía desde muy niña, pero no era así. Me di cuenta de que ahí había más recursos acumulados de los que incluso se podían necesitar para ayudar a toda esa gente que nosotros ayudábamos en el convento. Poco a poco fui convenciéndome que ese no era el camino que yo quería tomar, pues de así hacerlo estaría yendo en contra de mi misión personal, aquel anhelo que yo tenía desde muy niña. Y la gota que derramó el vaso de mi hartazgo con el tema de la avaricia que se tiene en la Santa Sede fue cuando, al ser invitadas a conocer al Papa en persona, ingresamos a una parte de la basílica en la que todo mundo le besaba la mano al sumo pontífice, quien estaba sentado en una especie de trono cual rey. Esa silla de madera fina y acabados de primera, con bordes en sus vestiduras que yo podía asegurar estaban bordados con hilos muy pero muy finos y caros. Después volteé a ver mi alrededor y miré en el techo y las paredes decoraciones que yo podría jurar estaban hechas de oro puro. Pensaba para mis adentros: cuánto egoísmo, cuánta avaricia. Mira que tener todo este recurso aquí dentro, mientras afuera la gente muere de hambre y de enfermedades. Al regresar de ese viaje, yo iba camino al convento, pero ya con otra misión: seguir ayudando a la gente, terminar mi carrera y salir de ahí, pero no solamente del convento, sino también de esa religión que estaba llena de hipocresía, avaricia y egoísmo. Pasaron los meses y yo me preparaba por fin para mis exámenes finales, así como para presentar mi tesis. Estaba muy presionada por todas mis responsabilidades, pero a la vez también estaba muy emocionada por mis logros personales. Un par de semanas antes de salir del convento, desperté muy temprano, pues ese día tendría exámenes finales. Eran aproximadamente las 4 de la mañana, y como era costumbre, fui a lavarme la cara con agua fría. Pero en esta ocasión no había agua en el baño al que siempre iba a levantarme. Así que fui hasta la cocina, y justo antes de abrir la llave del fregadero para tomar un poco de agua, miré algo un poco raro. Junto a la mesa, en el piso de la cocina, estaba tirado un zapato de una de las madres. Al principio pensé
que algún gato lo había llevado hasta allí, pero esto cambió cuando justo a unos centímetros de él miré un par de prendas íntimas, pero estas no parecían de mujer, así que continué silenciosamente hasta el fondo del comedor. Fue en ese momento cuando miré algo que me impactó profundamente. Créanme, hermanos, que yo no conocía la desnudez de un hombre hasta ese momento. De hecho, me costó mucho trabajo descifrar qué eran aquellas siluetas, formas que yo miraba entre penumbras. Pasaron varias cosas por mi cabeza. Si se podía tratar de alguien auxiliando a alguien más, pero había ahí 3 personas. Pensé por un segundo que se trataba de 2 hombres dando primeros auxilios a una monja. Pero una vez que mis ojos se acostumbraron un poco a la media luz, por fin pude distinguir cómo la Madre Altagracia realizaba una felación al padre Fabricio, mientras el padre Daniel la penetraba fuerte y desesperadamente. Me di cuenta de que ellos 3 se encontraban hechos una bola de carne, y cuando escuché los ruidos que sus cuerpos hacían al tener contacto con sus fluidos, fue cuando me exalté un poco. Me tomó algunos segundos el lograr entender esa imagen, pues eso era algo totalmente nuevo y ajeno a lo que yo conocía. Quedé impactada y de mi boca salió un fuerte suspiro como de susto. Fue cuando el agua cayó de mis manos al piso y ellos voltearon a verme. Los 3 con una cara de asombro se pusieron de pie mientras la madre se vestía. El padre Daniel corrió hacia mí y me sometió. Me estrangulaba mientras yo intentaba gritar. Entonces le mordí la mano para que me soltara. Fue en ese momento en el que yo sentí en mi cabeza un fuerte golpe. No supe más de mí. Parecía que solamente la oscuridad de la madrugada, esa que se torna más profunda y solitaria un par de horas antes de amanecer, había sido testigo de tal crimen, provocado por la lujuria, el primero de los pecados que esos religiosos habían cometido esa noche. Ellos me arrastraron hasta una cisterna fuera del edificio y me dejaron caer en su interior para ocultar mi cuerpo, y después salieron huyendo, cada quien por su lado. Muy temprano, apenas un par de horas después, el padre Daniel regresó como si nada hubiera ocurrido y ofrendó una misa como cada día, a las 6 de la mañana. A esta acudían todas las madres del convento, y fue ahí donde mis compañeras novicias se percataron de que yo no estaba en la misa. Eso era muy extraño, porque yo nunca faltaba. Quienes me conocían bien asumieron que yo me había quedado estudiando en mi habitación, porque tenían conocimiento de que yo presentaría un examen final, así que por ahora no se alarmaron. Sin embargo, más tarde, al ver que tampoco estaba en mi habitación, empezaron a correr la voz para buscarme. Fue ya entrada la tarde que una de mis compañeras, de manera fortuita, al ir a recolectar agua en la cisterna donde me tiraron, justo después de levantar la tapa, lanzó un grito desgarrador, pues por fin me había localizado, o mejor dicho, había localizado mi cuerpo sumergido ahí dentro. Un par de monjas que se encontraban ahí cerca acudieron de inmediato ante la alerta de la madre que me descubrió. En su desesperación, mis compañeras novicias intentaron sacarme de ahí, pero era muy difícil. Ni siquiera los policías que llegaron a la escena del crimen lograron sacar mi cuerpo. Fue hasta cuando llegaron los bomberos, cuando finalmente lo consiguieron. Esa noche, las autoridades estuvieron en la escena tratando de determinar qué era lo que había ocurrido, mientras mis padres y mi hermano
arribaban al convento sin poder creer que eso estuviera pasando. Después de llevarse mi cuerpo, y apenas al haber transcurrido un par de horas, las autoridades dieron fe de que yo misma había acabado con mi vida, situación que para nada tenía sentido, pues si alguien de ahí tenía ganas de vivir, era yo. Tenía metas, sueños y esperanzas. ¿Cómo iba a querer hacer algo así?, pensaban mis familiares y algunas de mis compañeras. Era muy sospechoso que el padre Daniel y la madre Altagracia fueran quienes más insistían en que yo misma había tomado la decisión de terminar así conmigo misma. Pero sobre todo, cómo tan rápido las autoridades habían dado por terminada su averiguación. En esto, lo único que salió a la luz fue que yo había fallecido por broncoaspiración, es decir, según ellos, yo misma me quité la vida lanzándome dentro de ese aljibe, cayendo al agua aún estando con vida. Nada tenía sentido, y mi hermano y mis padres lo sabían muy bien. Pasaron un par de meses, y cuando parecía que todo había terminado, ahí mi hermano decidió organizar una marcha pacífica con el fin de llamar la atención de los medios de comunicación, con el fin de conseguir una investigación real y poder encontrar a él o los responsables de mi fallecimiento. De esta manera, un abogado activista logró que mi caso se reabriera y saliera a la luz pública. Si esos acontecimientos habían dado una luz de esperanza a mi familia para recibir justicia, lo que iba a ocurrir les daría aún más esperanzas de que algo bueno vendría después de toda esa tragedia. Un hombre en situación de calle, llamado Pedro, a quien yo solía regalar alimentos y ropa de vez en cuando, se presentó a declarar ante las autoridades. Escuche, señor oficial. Sé que lo que estoy a punto de declarar también será usado en mi contra. Yo comúnmente solía quedarme en parques cerca del convento, porque ahí las monjas me ayudaban mucho cuando no tenía ni para comer. Y debo ser sincero, pues en ocasiones, siendo ya de madrugada, solía entrar a robar cosas, no solamente comida. La verdad, yo lo que iba a buscar siempre eran botellas de vino, porque ahí en su cocina ellas tenían muchas. Esa noche, al igual que muchas otras, brinqué la barda y me oculté hasta que fue de madrugada. Entonces vi entrar al padrecito acompañado de otro. Noté que entraron muy silenciosamente, como cuidándose de que nadie los mirara. Después los vi entrar hasta la cocina. Yo esperaba que salieran inmediatamente, así que esperé y esperé, porque ya me urgía echarme un trago. Pero pasó el tiempo y nada que se iban. Fue entonces cuando miré caminar por el pasillo a la madre Altagracia. Ella también entró a la cocina. ¿Y para qué le voy a echar mentiras? Mientras yo miraba la orgía que se armaron los padrecitos y la monja, pues como que se me metió el diablo y me empecé a calentar. No dije nada, solamente permanecía fuera de la ventana observando, pero teniendo mucho cuidado de que no me miraran. Ya llevaba yo un buen rato mirando desde afuera, cuando vi a lo lejos que venía Teresita, esa muchachita que tantas veces me había ayudado. Fue en ese momento cuando pensé, no, Teresita, tú no. Y me desilusioné un poco, porque yo sabía que ella no era así, y tenía razón, porque cuando se acercó a ese lugar, era obvio que iba con otras intenciones que no eran precisamente unírseles a esos depravados. No podía creer lo que ellos estaban haciendo con tal de hacer que dejara de gritar. La verdad, ahora me arrepiento tanto de no haber entrado a defenderla de esos salvajes.
Desde esa noche no he podido dormir. No dejo de pensar en la pobrecita de Tere. Pero sobre todo, me culpo a mí mismo por no haber podido ayudarle. Le juro que si pudiera regresar el tiempo, haría hasta lo imposible porque ellos no le hicieran daño. Cuando leí en un periódico que el motivo de su fallecimiento oficialmente había sido porque ella misma acabó con su vida, me llené de coraje, porque era obvio que ni siquiera habían investigado bien. Si la pobre de Teresita al menos tenía que tener 2 o 3 fuertes golpes en su cabecita, pues entre los 3 le pegaron para que guardara silencio con cualquier cosa que encontraban en la cocina. Finalmente todo tenía sentido. Ahora solamente faltaba que la ley hiciera su parte para impartir la justicia que no había llegado desde un inicio. Lamentablemente, todo ese proceso, como es costumbre, estuvo plagado de irregularidades. Se llevó a cabo un proceso en el que primero que todo fueron citados a declarar los 3 presuntos responsables de mi crimen. Sus caras salieron en los periódicos y la televisión pese a todo esfuerzo de la iglesia con el fin de que el caso no llegara a los medios de comunicación. Sin embargo, y solo por ahora, al menos esos malnacidos criminales estaban siendo juzgados por la luz pública. Sus amigos y familiares estaban siendo testigos de la clase de basura que en realidad eran. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de silenciarme, acabando con mi vida, solamente se hubieran ido del lugar, cada quien por su lado? Probablemente yo habría hecho mis exámenes y nunca más hubiera regresado a ese lugar. O tal vez a esos padres solamente les hubieran cambiado de iglesia, como suele ocurrir en estos casos. Pero no, esos malditos egoístas decidieron que serían dueños de la verdad y cobardemente acabaron conmigo. Solo espero que nunca más hayan podido dormir tranquilos y que al menos su conciencia los haya atormentado día con día. El veredicto del juez en aquel entonces fue que su culpabilidad no podía basarse solamente en el testimonio de un vagabundo, como él le llamó al señor Pedro. Así que indicó a los policías que se pusieran en libertad inmediatamente a los 3 imputados en mi crimen. Pasaron muchos años, durante los cuales algunos activistas en conjunto con mi hermano trataban de mantener mi caso vigente. Recurso tras recurso legal, intentaban por todos los medios que se hiciera justicia. Ellos continuaron buscando alguna alternativa. Después de 27 largos años, se seguía hablando de atrocidades que los 2 sacerdotes y la Madre Altagracia habían sido capaces de hacer con tal de permanecer en libertad, mientras ante la luz pública seguían negándolo todo. Fue el padre Fabricio quien finalmente, al tener un dejo de arrepentimiento al ver su vida en riesgo debido a que se le había diagnosticado cáncer hacía poco tiempo, y al perder toda esperanza de seguir con vida, se dignó hablar el muy cobarde. Una mañana muy temprano, acudió por su propia cuenta a entregarse y por fin a declarar la verdad. Pues vengo porque no puedo más. Quiero decir ahora mismo lo que en realidad ocurrió esa noche. Cada palabra que salía de su boca tenía congruencia con lo que años atrás había declarado ya el señor Pedro. Pero no solo eso, ese cobarde canalla que había esperado casi hasta estar en sus últimos momentos de vida para decir la verdad, empezó a soltar una serie de datos que dejaron boquiabiertos a los agentes que estaban no solamente escribiendo su declaración, pues con la tecnología actual ya estaban grabando todas las barbaridades que salían de él.
Estas involucraban a jueces, políticos y religiosos, incluso a médicos, ya que uno de los datos que más impactaron a todo mundo fue que la Madre Altagracia se había sometido a varias operaciones en su aparato reproductor para que reconstruyeran su himen y, de llegar a ser auscultada por algún agente, poder tener una prueba de que ella seguía siendo virgen y casta. Además de todo, eran ignorantes, pues es bien sabido que nadie auscultaría de esta manera a un acusado, pues de hacerlo, esto atentaría contra sus derechos humanos, y esto no puede ser usado como prueba válida ante una corte. Después de que se dio a conocer que el padre Fabricio había soltado toda la información acerca de lo que realmente ocurrió más de 2 décadas atrás, el primero de los jueces que fueron sobornados fue localizado sin vida dentro de su casa. Presuntamente, él mismo había tomado esa decisión. No hubo dudas de que, además de obstruir la ley, decidió dejar la duda de si era o no culpable del delito de encubrimiento, y se fue de este mundo sin pisar la cárcel ni cumplir con penalización alguna. Dentro de las declaraciones del padre Fabricio, mencionó que para sobornar a los jueces en más de una ocasión habían recibido recursos, primero que todo, de sus mismas iglesias. Sin embargo, habían agotado en muy poco tiempo todo su dinero, y fue cuando directamente del Vaticano les empezaron a mandar ayuda para salir librados de las acusaciones, ya que de comprobar su culpabilidad, la iglesia se vería comprometida y empezaría a perder creyentes, devotos muy valiosos para ellos, porque mientras más gente perdían, eran menos sus ingresos económicos. Debí irme de ahí en ese mismo momento en el que me di cuenta de la avaricia y egoísmo que había dentro de la religión. Pero yo era inocente y tenía solamente una cosa en que pensar: ayudar a los demás. Finalmente, la Madre Altagracia y el Padre Daniel fueron juzgados nuevamente, pero dada su avanzada edad y múltiples problemas de salud, después de una serie de recursos legales, y creo yo más que por sobornos, ellos fueron puestos en libertad bajo fianza, de tal manera que, si bien se les señaló como culpables, ellos no cumplieron una pena real dentro de la cárcel. Lo único bueno de todo esto fue que al final la verdad absoluta había salido a la luz, y todo mundo fue testigo de que oficialmente ellos fueron culpables de mi asesinato. El padre Fabricio falleció al poco tiempo por su enfermedad y por decisión de él mismo. Esto fue dentro de un penal, pues él se negó a tener su derecho de obtener atención médica de manera externa. Mi historia es solamente una de tantas que se han quedado ocultas a lo largo del tiempo. Historias de injusticia, de crimen y de corrupción dentro y fuera de la iglesia, porque todo el sistema está corrompido. Esto no es una historia de fantasmas, tampoco de brujería. Esta se trata de cómo se ocultó un crimen por muchos años. En este, yo soy la víctima, y después de muchos años, por fin tuve justicia. En esta ocasión, no hay nada paranormal. No existe una posesión demoníaca. Esto es algo que te puede pasar a ti o a alguien de tu familia. Seguramente has escuchado alguna vez eso que dicen: hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Esta historia está basada en hechos reales. Te pido por favor que te suscribas a mi canal. Activa la campanita para recibir la notificación cada que subo un nuevo episodio. Disfruto mucho leer tus comentarios.
Estos me siguen haciendo crecer constantemente. Trato de responder a todos y cada uno de ellos. Esto fue Historias de Terror Reales.